La capital mexicana es una de las grandes capitales del mundo por muchas razones. Quizá una fundamental es su rica historia, pero su gastronomía, su clima, todo la convierten en pues uno de los sitios favoritos en el mundo para visitar. Y razonando quién podría contarnos, narrarnos esta capital, decirnos y antojarnos con ella, pues pensamos en José Alfonso Suárez del Real, a quien le agradezco esta conversación el día de hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias por haberme permitido compartir la riqueza en efecto de esta ciudad capital, precisamente en una temporada en que mientras en el resto del país hace algunas décadas todo era recogimiento y devoción, esta ciudad seguía sus ritmos de vida tal y como lo cuentan muchísimos de los cronistas del siglo XX. O sea, pese a que sí había cierto decoro en algunas actividades y no había actividad comercial el jueves, viernes santo, sábado de gloria, eran 4 días de prácticamente solo el comercio cotidiano de mercados. El resto de los teatros, cines, etcétera, ellos no eran tan religiosos como en el resto del país, en donde sí había pues la elección de películas acorde a la época, obras de teatro acorde a la época. Aquí era un poco más la capital del pecado, como llegaron a decir algunos. Bueno, la Ciudad de México también tiene otras características que la separan de muchas regiones del país. Por ejemplo, el sincretismo que se da aquí justamente en estas fechas, un sincretismo que se mantiene hasta nuestros días, una fusión de muchas culturas que dan un espectáculo muy particular, para algunos espectáculo, para otros una razón religiosa, pero que llenan de festividades desde coloridas hasta llenas de profundidad. Es verdad que esto ocurre y precisamente en este tema de los sincretismos, bueno, vale destacar que hay muchas de las fusiones de viejas tradiciones venidas de Allende los Mares que se aclimataron a tradiciones de los propios pueblos originarios de esta región de los lagos y que en el siglo XVII, XVIII comienzan a adquirir su propia fisonomía, a diferencia de lo que ocurría en Europa, particularmente en España, particularmente en la zona sur de Andalucía, etcétera, en donde se dan esas grandes procesiones. Aquí este tipo de expresiones religiosas adquirieron mucho del antiguo sentir de los antiguos mexicanos en el sentido de que había que ofrendar sangre para que Tonatiuh pudiese revivir al día siguiente y encontraron la manera de hacerlo. Hoy en día esto causa mucha polémica y se ha tenido que disponer de ciertas medidas para no excederse, pero que en el siglo XIX, si nosotros leemos a Guillermo Prieto en sus Memorias de mis tiempos, pues nos va a hablar de unas procesiones de dolientes, de silencio, etcétera, en la ciudad, que son dignas de mostrar la fusión tan profunda que se llevó. Hoy en día, esto ya no ocurre tanto en la ciudad. Sin embargo, increíble pero cierto, esta ciudad tiene un viacrucis viviente en pleno centro de la capital. Cada Viernes Santo, desde hace como 15 años, un poco más,
un grupo de una compañía teatral, relevante por su búsqueda de piezas antiguas, etcétera, revive el Vía Crucis por la calle de Madero hasta llegar justo enfrente a la catedral, tal y como se hizo durante el siglo XVII, XVIII y parte del XIX, exceptuando las guerras y exceptuando obviamente las invasiones, en donde ese tipo de actividades como que no eran muy bien vistas por los americanos, eran una salvajada para ellos, y como que no era tampoco del agrado de el austriaco, que pues venía de una ilustración distinta a la que se representaba en esos momentos. Pero hoy jueves, hay algo que es extraordinario, que eso es para mí uno de los referentes también de ese sincretismo, esa exuberancia de flores blancas que se colocan en cada uno de los templos católicos para homenajear a el cuerpo de Cristo en custodias extraordinariamente bellas, algunas de ellas provenientes de la época de la colonia, como las que tiene la catedral y algunos de los templos del centro, y otras modernas, pero que también expresan la riqueza de este ornamento tan especial y particular que se utiliza para exhibir lo que llaman ellos al Santísimo. Y me refiero a todos los altares que se ponen en memoria de la última cena. Última cena que se conmemora, eso sí, en todas partes del mundo católico hay una ceremonia a 5 de la tarde en que se hace el lavatorio de pies, recordando así lo que los evangelios narran sobre lo que hizo Cristo en ese momento previo a lo que va a ser el inicio de su pasión, y que en muchos de los casos se eligen los grandes, los altos jerarcas de la Iglesia Católica, lavar los pies a prisioneros, a huérfanos, a personas adultas mayores abandonadas. Ya se han introducido también el lavatorio de pies a mujeres. Esto es reciente, esto no es de hace mucho tiempo, no tiene ni una década, si no mal recuerdo. Y esa ceremonia, pues, es muy particular, pero lo que es fundamental de nuestra tradición chilanga, 100%, la visita de las siete casas, que decía alguno de las crónicas del siglo XIX, que era la visita de las siete casas sanctas, es decir, a siete iglesias que tenía que acudir la feligresía para honrar a la representación de Cristo en las custodias, ¿no? El cuerpo de Cristo en las custodias. Pero acotaba, y había algunos calaveras que se aventaban las siete casas non santas, es decir, los casas de citas, lupanares, etcétera, etcétera, que se hacía por la tarde las santas y por la noche las non santas, ¿no? Esa es una tradición que sigue persistiendo en esta ciudad, pero en la vieja ciudad, por una simple y sencilla razón. O sea, el centro histórico, lo que conocemos nosotros como centro histórico, claro que facilita el poder hacer la visita a siete templos, porque hay mucho más de siete templos en cualquiera de las direcciones que quiera uno tomar. Por regla general, se comienza desde San Hipólito, o la de San Judas Tadeo, como se conoce hoy en día. Se sigue uno por San Francisco, por San Felipe de Jesús, llega uno a la Profesa, luego pasa uno a Regina Coeli, a la Santísima, a
el Sagrario Metropolitano y concluye uno en la Catedral Metropolitana y cumple uno con la tradición porque no es un ordenamiento de la jerarquía católica, sino es una tradición. La tradición se finca en ir a disfrutar de esa excelsitud de flores con las que se adornan los tabernáculos de todos esos templos. Vale la pena hacerlo. ¿M? Cuando pienso en las primeras décadas después de la llegada de los españoles, la caída de la gran Tenochtitlan, yo y seguramente muchos nos imaginamos una devastación total en el centro de esta nación. Y en realidad, y me gustaría mucho que nos contara esta parte, pues propiamente el vasallaje no incluyó destruir a muchas culturas que convivieron junto con los otros que llegaban, con los extranjeros que llegaban y con el nuevo poder que se estaba dando desde el centro. Eso pues permitió, sobre todo en la capital, en la zona de los lagos, pues a muchas culturas mantenerse con una cierta ligera autonomía en estas primeras décadas que también enriqueció lo que somos hoy, Alfonso Suárez del Real. Definitivamente, mira, tras una época de una narrativa en donde se desapareció la riqueza y la pluralidad, aún desde un punto de vista de la historia moderna, se decía, bueno, pues la colonia, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, aprendí desde chico, yo nunca me imaginé que se seguía hablando las lenguas Exacto. originarias, que todo el mundo hablaba español, que todo el mundo tenía que hablar, y no es cierto, no es cierto. Y el sincretismo se da desde los inicios del siglo XVI. Los franciscanos, que eran eh, eh, un grupo de personas que se preocupaban por los otros, que venían verdaderamente se encontraron con sorpresas que no esperaban y que los llevó a unas disertaciones extraordinarias de decir, bueno, y estos son la última tribu de Israel perdida, o que no Quetzalcóatl fue Santo Tomás que pasó por aquí. ¿Cómo es que tenemos tantas similitudes en las causas, no en los efectos, ¿eh? En las Ujú. causas como a ver, ¿cómo es eso de que su deidad máxima, el sol, nace del embarazo de una señora que está barriendo y que le cae una pluma en el seno y que entonces, pues eso me parece que es como una deformación, decían algunos de ellos, de la anunciación por el Espíritu Santo a María Virgen para Cristo. Es el mismo tema de la crucifixión. Tú sabes que en el siglo XVI, XVII se llegó en un momento dado a prohibir los Cristos crucificados y por eso hay muchas cruces atriales que solamente tienen la cara, el rostro del Cristo con la corona y no el cuerpo completo, porque pues era también, o sea, Cristo dio su vida, la sangre para los antiguos habitantes de estas tierras, era el agua divina, el líquido divino que alimentaba a la deidad. Entonces ¿Y, había tal y cantidad de qué se cosas. hizo, perdón, maestro Sí. Suárez del Real, qué se hizo con toda la iconografía, por ejemplo, pues, con la que se había llegado? Porque pues venían los Cristos en la cruz, o sea, ¿qué sucedió con toda esa O iconografía? sea, esa parte tuvo un momento muy al inicio. Pero, te digo, estos propios Fray Andrés de Olmos, el propio Fray Pedro de Gante, Sahagún, todos ellos a los que les pidieron que hicieran una investigación real y se abrieron de mente a lo que estaban recibiendo, lo que les querían dar
o de buena fe les daban, porque los muy, muy jóvenes, aquellos que tú sabes, por ejemplo, que hay algo muy interesante que se ha dimensionado últimamente, es que en el colegio para indígenas de Santiago de Tlatelolco, Santa Cruz de Tlatelolco, aprendían a hablar y escribir latín. Indios que hablaron latín y que utilizaron ese latín, además, para defender sus linajes y sus tierras ante el rey. Wow. O sea, cosas muy interesantes que hubo latinistas de origen totalmente náhuatl que superaron a latinistas españoles en el siglo XVI. Y Lo, hubo ese entendimiento, porque yo considero a Pedro de Gante una persona, además, con una capacidad de entender las cosas extraordinarias. Sus capillas abiertas, que es una innovación al encerramiento tradicional de la arquitectura eclesiástica de la época. Estamos a finales del medievo, principios del Renacimiento. No obstante, el Renacimiento, la Basílica de San Pedro es una fortaleza de la fe, es algo que está... Y él se percata de que a diferencia de donde él venía, sobre todo él venía de Gante, una ciudad minúscula donde nació Carlos V, y lo más que pudo haber conocido fue París por la Sorbona, cuando estuvo por allí un rato. Se da cuenta de que aquí todo es comunitario y todo es en la amplitud de los grandes patios alrededor de lo que llamamos pirámides, ¿no? claro, Y abierto. todo era abierto. Entonces, por eso él define y diseña esa capilla abierta. La primera capilla abierta reconocida aquí en nuestra ciudad fue la de San José de los Naturales, en donde se llegaban a congregar 5,000 personas para poder atender todo esto. También se da cuenta de que en las fiestas hay mucho, en toda festividad había siempre danza, música, baile. Y entonces, al crear las cofradías, él determina que se les enseñe a tañer los nuevos instrumentos con sus ritmos. De ahí vienen nuestros concheros. De ahí Wow. vienen esos mexicaneros que todavía hoy por hoy siguen yendo a la basílica, a las fiestas patronales, etcétera, y que en algunas regiones, del sábado de gloria al domingo de resurrección, participan en alguna forma en la fiesta por la resurrección de Cristo. Ahora, Esa, esa ajá, teatralidad también. sí. La primera obra de teatro que se representa en la Nueva España es precisamente obra de los franciscanos y es, si no mal recuerdo, una recreación de la caída de Jerusalén, la conquista de Jerusalén, o sea, de los malos, de los moros, etcétera, etcétera. Y se hace con la población local porque pues veían ellos que les gustaba todo como en masas. Entonces, de allí viene que tradiciones tan arraigadas como es el Via Crucis viviente de Ixtapalapa tenga tantísimos años de existencia porque es una herencia de este tipo de adecuaciones y adaptaciones de ritos y devociones cristianas de los siglos XVI y XVII que adquieren sus características de mixtura a partir del XVIII. Cuando comenzamos a lo que hoy estamos reconociendo ya que hubo una ilustración mexicana iniciada por don Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz. Y ahora ya reconocemos que Sor Juana Inés de la Cruz hablaba lengua
Es decir, hablaba y escribía en náhuatl y algo por allí en otomí, si no mal recuerdo, y que don Carlos de Sigüenza y Góngora era un amplio conocedor de la lengua náhuatl. Dice nada más. O sea, lo cual facilitó al final esta incorporación de culturas antiguas, Así porque es. se fueron incorporando alguna más poderosa que la otra, etcétera, pero hubo una incorporación que terminó enriqueciendo esto que conocemos como pues, la capital mexicana o el centro de la República Mexicana, que es, pues es en sí mismo una mezcla de un crisol de todo. Exactamente, exactamente. Y que tenemos también que reconocer que gracias a esa apertura que se tuvo a mediados del siglo XIX con la instauración de un Estado laico, respetuoso de todas las religiones, eso ha permitido que prácticamente desde 1870, 1880, algunas otras profesiones religiosas lleven a cabo también cierto tipo de actividades propias. Por ejemplo, o sea, todo lo que los pueblo de Israel lleva a cabo. Coincidiendo con las Pascuas, ¿verdad? Forma parte también ya de nuestras tradiciones y expresiones, pero también tenemos las de nuevos cuños o las iglesias evangélicas, etcétera, que bueno, también ya realizan exteriormente y lo que ha resultado muy interesante es con respeto entre las fes, porque eso quiere decir, en eso consiste la laicidad del Estado, el respeto entre las fes, pues pueden coexistir en el Zócalo capitalino expresiones de diferentes denominaciones cristianas y la católica sin ningún problema que yo recuerde, más que alguna cuestión de sonidos que hay que moderar como autoridad para respeto entre las diferentes expresiones que están llevando a cabo en torno al Zócalo. Pero pues no solamente hay todo eso. El centro histórico nos ofrece una cantidad de museos. Hoy por hoy, la gente que nos está visitando, nosotros mismos, pues tenemos la oportunidad de ver impresionistas en Palacio de Bellas Artes, algo que uno no puede dejar de ver. El Estanquillo siempre tiene exposiciones maravillosas. Palacio Nacional está abierto para visitar. Tanto el recinto a Juárez como los murales de Diego Rivera y la Sala de las Mujeres en la Historia que se acaba de inaugurar este 8 de abril con más de 402 heroínas invocadas en sus muros a través de pequeñas fichas, a través de imágenes, etcétera. Está algo que yo sí le pido a la gente que lo vaya a ver, el segundo piso del Museo de Antropología e Historia, porque readquirió la riqueza extraordinaria de nuestras culturas originarias vivas. Es decir, todo lo que hay ahora ya no es la museografía de los setentas, Sí, que era claro. más folclorizante que de capacitación, de reflexión y de estética, ¿no? El trabajo que ha hecho el INAH para el rescate de los pueblos vivos, de nuestras culturas originarias, vale la pena dedicarle un día para visitarlo, porque de esa forma entiende uno lo que está abajo, lo que es el sustento, o sea, uno cuando está en la sala mexica náhuatl y ve la riqueza de nuestros pueblos actuales vivos, entiende la grandeza que está abajo, pues desde la Coatlicue hasta el calendario azteca, ¿no? Desde cada una de las piezas que están allí, pues son los testigos pétreos de esa grandeza que se ha venido sosteniendo, ha venido resistiendo y se ha recreado con otras corrientes de la estética y de los quehaceres artísticos provenientes no solamente de Europa.
No olvidemos que nosotros llegamos a ser, aunque le duela a Monsieur Trump, llegamos a ser en el siglo XVII, XVIII, el centro del mundo. Después fuimos la conexión entre Japón, toda esta parte del Oriente Extremo, con Europa. Todo pasaba por aquí, incluyendo las culturas, incluyendo los saberes e incluyendo también las historias. Además, contamos con todo ese acervo proveniente del África a través de quienes lamentablemente llegaron como esclavos a lo que se llamó la Nueva España o aquellos libertos que por naufragios pues ya no existía quien los reivindicara como propiedad de y que son los que nutrieron las costas de Guerrero fundamentalmente, ¿no? Y que eso también nos ha permitido ser un crisol de las culturas y civilizaciones del mundo y las diferentes migraciones, o sea, los libaneses de finales del 19 principios del 20, los belgas que se quedaron abandonados aquí por el ejército de Maximiliano en las regiones del Bajío, los italianos que crearon Chipilo, que también fueron abandonados por ese ejército. Los franceses, Bueno, franceses que también se quedaron aquí con nosotros porque bueno, así lo decidieron o porque no llegaron a tomar el último barco en el sí. que se regresaron los otros, ¿no? Y luego vienen ya las migraciones de los barcelonetes, etcétera, o migraciones de carácter de origen político, por represiones, etcétera, por actitud, que todo ello siempre ha enriquecido la cultura mexicana. Le- Siempre es un gusto enorme conversar con usted, pero también al mismo tiempo debo advertir que siempre se nos acaba el tiempo y apenas siento como que le damos una sobadita a los temas, apenas le vamos entrando al asunto. Yo le diría, le preguntaría a Alfonso Suárez del Real como para cerrar, ir cerrando esta conversación. A mí me sirve mucho para explicar siempre la llegada del marciano. Llega un marciano y luego le dices, pues a ver, déjame te explico cómo conocer, cómo entender esto o aquello que siempre me sirve. Pero no es necesario en este caso. En este caso es que es real que sí llegan muchos extranjeros, mochila o backpack en la espalda y llegan a una capital riquísima. ¿Por dónde empezarla? ¿Cómo se puede empezar a degustar esta capital? Si usted pudiera recomendar, por ejemplo, empiecen por quedarse en el centro, quédense en el centro o quédense en Coyoacán, les va a ser muy rico empezar de ahí hacia abajo con esta lógica. Recomiende una lógica para entender en poco tiempo una capital como esta tan rica, Alfonso Suárez En del... poco tiempo sí va a ser un poco difícil. Yo diría, definitivamente uno tiene que llegar al centro mismo de la capital y comenzar por entender la grandeza. Y la primera visita obligada es Museo del Templo Mayor, antes que otra cosa, para poder tener una idea de cómo era y de lo que hay ahora. Y aprovechar que la estación del metro, Zócalo Tenochtitlan, tiene una extensa colección de imágenes del desarrollo del centro de la capital a través de planos y fotografías y tres grandes maquetas que representan el sitio sagrado de los mexicas, la ciudad colonial y la ciudad de la independencia. Entonces, eso nos permite tener como una claridad y luego comenzar a caminar hacia la parte poniente para poder ir conociendo bueno, diferentes templos, pero llegar a un Palacio de Bellas Artes que es nuestro monumento a la concordia porque fue creado
por el Porfiriato y recreado por la Revolución Mexicana. Y el exterior es un Art Nouveau irrepetible en el mundo y el interior es un Art Deco irrepetible en el mundo. Y de lo que iba a ser un teatro de ópera se convirtió en un centro de las bellas artes que da cabida a museos interesantes en donde habría que ver fundamentalmente el muralismo. Continuar luego por lo que es la Alameda Central, pero no tanto del lado de la Avenida Juárez, sino más bien de la Avenida Hidalgo, para entrar en contacto con lo que es el Templo de la Santa Veracruz, el de San Juan de Dios y el Museo Franz Mayer, que nos permite conocer la época colonial de maravilla. Y luego continuar sobre Paseo de la Reforma para llegar al Museo de Antropología y dedicarle a ese Museo de Antropología el resto de la tarde. Y al día siguiente, si fuese un viernes, yo diría que no nos aventuremos tanto a ir a Iztapalapa porque la devoción popular es masiva y es un poco difícil poder constatar a menos que se vaya uno tempranísimo y muy bien armado con cachucha y agua, etcétera, etcétera, para poder presenciar y constatar la devoción y fe de quienes actúan no en los primeros papeles, sino en los secundarios. Eso es lo interesante en los romanos, las mujeres, etcétera. Y yo de allí me iría después por la tarde, noche, hacia la colonia Roma, que tiene una procesión del silencio poco difundida, pero que también Ah, nos habla de una tradición que viene de principios del siglo XX y que a pesar de haber habido una guerra cristera, obviamente como el padre Pro estuvo en la colonia Roma, obviamente hay una feligresía que mantiene esta tradición que es muy austera, muy decorosa, y es interesante ver cómo coexiste la nueva Roma con la Roma de la aristocracia. Es muy bonito ese qué encuentro barbaridad. de culturas. Luego, no hay que perder, de ninguna manera uno tiene que perder Coyoacán por ser tan relevante e importante la iglesia de la Conchita, por tener ahí lo que es la casa de Cortés, por toda su vida, pero tenemos que pasar a la universidad, no de paso. La universidad, el campus de Ciudad Universitaria, es el primer gran museo muralístico del mundo al aire libre, Claro. con la Biblioteca O'Gorman, con todas Obor, las facultades, etcétera, que tienen en las fachadas el arte de muralístico de aquella época, el mismo estadio e irnos a Xochimilco para encontrarnos con esa vida lacustre que todavía persiste y pervive en esta ciudad. Y si tiene uno un tercer día, pues entonces yo les diría callejonear por el centro histórico. Es muy interesante y se encuentran unas sorpresas maravillosas. El Museo del Muralismo, que también recién acaban de abrir, vale la pena en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, pero también vale la pena conocer la Lagunilla en domingo, con todo lo que ello implica. Si bien es cierto que en todas las ciudades capitales y no capitales hay mercadillos, como les llaman los españoles, o hay mercado de pulgas, como les ujú. llaman los franceses. Sin embargo, el nuestro tiene su signo muy particular por llevarse a cabo además en un barrio dedicado durante muchísimo tiempo a el comercio y muy cercano, es vecino de lo que fue la isla de los grandes mercaderes, del Gran Tianguis de Tlatelolco. O sea que eso viene desde de atrás, ¿eh? No es de finales del siglo XIX, principios del XX, no, es una actividad que se lleva a cabo desde hace varias Siglos, centurias. ¿Mm? siglos, hace siglos. Exacto.
Caray, pues qué riqueza, qué oportunidad de conversar y pues no termina uno nunca de hablar de esta gran, gran ciudad de México, el corazón de muchas cosas, pero también en el corazón de los mexicanos, de millones de mexicanos. Gracias, Alfonso Suárez del A- Real, por la Al oportunidad. contrario, al contrario, un placer y Gracias. muchísimo gusto. Un abrazo muy grande. Igualmente.